Ravelo, periodista, escritor en temas del crimen organizado. Estimado Ricardo, gracias por estar con nosotros nuevamente en El Financiero Televisión. Gracias a ustedes, Omar. Buenas tardes. Interesantísimo lo que está sucediendo, no sé si preocupante, ya tú nos dirás. Hoy el presidente hizo varias aseveraciones que generaron bastante inquietud, por decirlo de alguna forma. Déjame citar algunas partes y a partir de eso te pregunto tu opinión al respecto. Dijo: vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono y muchos medios de información en México. También dijo: lo hacemos por seguridad porque estamos sintiendo que están queriendo violar nuestra soberanía, que es un plan injerencista. También dijo que no se van a transparentar los contratos de la Sedena y que tampoco vamos a convertir, el gobierno no van a convertir en mártires a espías o a empleados de agencias extranjeras. Ricardo, ¿todo esto hacia dónde nos lleva? Mira, te respondería con las propias palabras del presidente que ha expresado cuando a él se le ha cuestionado sobre el espionaje que ejerce el ejército mexicano a través del programa Pegasus en contra de periodistas, activistas sociales, etcétera. El que nada debe, nada teme. Es decir, ¿qué información van a proteger? En fin, la seguridad nacional tiene su marco regulatorio, su protección. Y además te diría que todos los ejércitos del mundo espían y son espiados. Es decir, esto no es nada nuevo. El presidente no está revelando nada que no conozcamos. Y va a seguir existiendo. Sí, sin duda va a seguir insistiendo, pero si, por ejemplo, el ejército fue hackeado ahora con el tema Guacamaya Leaks, pues esto habla de la vulnerabilidad de los sistemas militares que deben en efecto cuidar sus investigaciones, su información relacionada con el narcotráfico, la seguridad nacional. Pero no es nada extraordinario que el Pentágono espíe. Es decir, siempre lo han hecho, y no con México, lo han hecho, lo hacen en Rusia, lo hacen en otros países del mundo, lo hacen en China, y ellos también saben que son espiados. Entonces, esta es una dinámica de la política internacional. Es decir, hay países que cuidan sus intereses, que vigilan los propios en territorios ajenos, y me parece que, esta situación no debe preocupar al presidente porque es una dinámica propia de los países que están inmiscuidos en intereses de diversa índole. Entonces, creo que no nos dice nada nuevo con lo que acusa al Pentágono. No dice nada nuevo, Ricardo, pero algo le preocupa, quizá le preocupe que se esté dando a conocer información sensible del ejército, que como sabemos, el presidente le ha otorgado fuerzas superiores, fuerzas extraordinarias en diversos rubros al ejército y a sus líderes, y que, por ejemplo, lo que se acaba de dar a conocer de los viajes exuberantes del secretario de la Defensa Nacional, pone al descubierto precisamente algo que él también ha llevado a cabo, que es la austeridad, la no corrupción, etcétera, ¿no? Entre otros aspectos, por supuesto, que han develado estos leaks, ¿no? De la Guacamaya Leaks, estas notas. Seguramente le preocupa que se descubra que hay protección al crimen organizado, que hay dispendio del erario público en viajes como lo que se acaba de dar a conocer del secretario Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa. Eso sí le debe preocupar porque, en efecto, como bien lo apuntas, pone en entredicho su discurso. Es decir, por un lado, el discurso de la austeridad, primero republicana, luego franciscana, frente al dispendio millonario del secretario con un séquito de colaboradores en aviones de la Sedena, dándose un lujo, como en su momento lo hacían los presidentes de este país, en aviones oficiales, con una comitiva extraordinaria. Entonces yo creo que esto sí le debe preocupar, pero considero que le debe preocupar también que se conozca
a qué nivel podría llegar también la corrupción institucional que está permitiendo esta etapa de jauja que vive el crimen organizado en el país, que en realidad no lo habíamos visto en sexenios anteriores, aunque también ha sido escandalosa. Claro, ¿crees que el presidente esté preparando una máscara, una contención narrativa ante posibles descubrimientos que se hagan precisamente a cómo está trabajando no solo el ejército, sino la corrupción que ha imperado, que está imperando, y además qué es lo que pasa con el crimen organizado, en colusión probablemente con algunas instituciones públicas del gobierno? Considero que le preocupa que esto se dé a conocer, pues conforme se va acercando el proceso electoral del 2024, donde el discurso oficial se ve abollado, se ve expuesto, y obviamente, bueno, se va descubriendo, mentiras, la demagogia, de tal suerte que, bueno, creo que eso sí le debe preocupar, porque si se derrumba por completo el discurso presidencial, bueno, pues yo creo que a muchos seguidores suyos se les caería la venda de los ojos. Yo creo que esto sí le debe preocupar, y de ahí que estén considerando tomar medidas, no para evitar el espionaje y eso, sino para que no se dé a conocer todos los negocios internos de la Sedena, una institución que históricamente no ha rendido cuentas a nadie. Claro. Y que ahora en este sexenio ha tenido privilegios extraordinarios, históricos, en obra pública, en negocios ya conocidos, ¿no? Como los que está desarrollando en el sector hotelero, y próximamente van a dar a conocer la línea aérea que va a volar y que va a operar la propia Sedena, más las obras emblemáticas de este gobierno que van a quedar bajo la custodia y operación de la milicia. Pues tiempos interesantes los que estamos viviendo, Ricardo. Ricardo Ravelo, periodista y escritor en temas del crimen organizado. Te agradezco mucho estas palabras, este análisis para el Financiero Televisión.